Decir que la literatura de Gabriel García Márquez es una literatura de realismo mágico nos pone en una situación problemática porque, en primer lugar, es una afirmación y, en segundo lugar, no sabemos exactamente qué es lo que se quiere decir con esa denominación. La crítica literaria tiene que esforzarse en precisamente lo opuesto, no hacer afirmaciones, sino hacer argumentaciones y hablar un lenguaje, utilizar un vocabulario preciso. De suerte que tantas décadas escuchando eso de que García Márquez es un escritor del realismo mágico nos deja en una nebulosa de sentido. Pareciera que más ha servido para exotizar al escritor o empaquetarlo dentro de una noción que transita bien, puesto que todo el mundo la utiliza, pero no sabemos exactamente qué contenido tiene. En mi juventud, en mis estudios de lingüística y literatura en la Universidad Distrital de Bogotá, yo no me estaba preparando para estudiar la obra de García Márquez. Yo me estaba preparando para profundizar en lo que me interesaba en ese entonces, que era la literatura francesa. Y en ese pregrado yo me formé en estudios literarios y a la vez en lingüística, en las corrientes lingüísticas que en ese momento eran importantes. Lo que venía del maestro de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, luego el estructuralismo. Luego tuve la suerte de tener profesores que eran discípulos de Chomsky, pero discípulos disidentes de la gramática generativa transformacional y profesores que empezaban a enseñarnos la pragmática del lenguaje. Luego voy a Francia, estudio literatura francesa y vivo una reorientación de mis intereses. Paradójicamente es en Francia donde comienzo a interesarme por la literatura latinoamericana, la literatura colombiana, y en el año 1992 sucede mi encuentro con Michel Perrin, el etnólogo y etnógrafo especialista de la cultura wayuu. Le hago una entrevista sobre su obra y me sorprende que en esos libros que tratan del chamanismo wayuu yo encuentro algo que me es familiar, porque ese es un dominio con el que yo no tengo ningún conocimiento. Y me sorprende que algo de eso me sea familiar. Tiempo después, releyendo a García Márquez, descubro que era ahí donde yo había tenido nociones del chamanismo wayuu. Pero solamente lo entendí cuando pude conocer los trabajos de Michel Perrin sobre el chamanismo wayuu. Ahí nace esa experiencia de profundización y de investigación sobre la obra de García Márquez con la intención de ponerla en relación con una cultura amerindia, la cultura wayuu. Después de esa experiencia sobrecogedora, puesto que de eso no había hablado ningún crítico literario, entre otras cosas yo me pregunto, ¿y por qué me tocó a mí hacer este descubrimiento? Viene en la década de los 90 el conocimiento de bastantes indicios que nos indican que Gabriel García Márquez tuvo una infancia bilingüe y bicultural en Aracataca, en la casa de Aracataca. Luego yo soy nombrado como docente investigador en la Universidad del Valle en 1997 y creo que ahí verdaderamente empieza mi dedicación casi de tiempo completo a ese proyecto que se convierte no solamente en mi proyecto de investigación, sino también en mi proyecto de vida. Y me va a llevar a realizar un doctorado y escribir una tesis de doctorado sobre García Márquez.
que presentaré en el 2004 en una universidad francesa. Y es ahí donde tengo que profundizar, puesto que ya me encuentro yo en un ambiente académico muy exigente, donde tengo que hacer acopio de la bibliografía, hacer estado de arte, formular las preguntas de investigación, y esa formalidad y esos protocolos de la vida académica me va a conducir a esa tesis doctoral que finalmente es como el gran resultado inicial de lo que después se va a convertir en una serie de libros dedicados a García Márquez, la mayoría de ellos publicados por la Universidad del Valle. La tesis central, que tomaré varios años en llegar a darle forma, la tesis central es que Gabriel García Márquez no es el primer escritor en América Latina que hace ese tipo de literatura. ¿De qué tipo de literatura estamos hablando? Es la literatura que se ha producido en nuestro continente a partir de la mitad del siglo XX, que tiene como referencias obras maestras como la publicación de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, Hombres de maíz, de Miguel Ángel Asturias, que es una literatura donde prácticamente sucede en nuestro continente una revolución del realismo, puesto que de esta literatura se puede decir que es realista, pero es un realismo paradójico, porque integra su opuesto, es decir, hace una combinación entre realismo e irrealismo. Eso lo vemos en Pedro Páramo, en El reino de este mundo, en Hombres de maíz, y tiene que ver con el origen de esos escritores. Esos escritores son originarios de este continente que está caracterizado por una enorme heterogeneidad cultural. El crítico uruguayo Ángel Rama le va a denominar a ese gran movimiento de la literatura latinoamericana la transculturación narrativa. Y ahí ya estamos en un campo conceptual propiamente latinoamericano, puesto que ese es un concepto que viene de antes del antropólogo cubano Fernando Ortiz. Mi tesis o mi descubrimiento es que García Márquez hace parte de ese gran movimiento de la literatura latinoamericana, que consiste en que el escritor es un operador que combina dos órdenes culturales: el orden cultural de la cultura escrita, de la cultura letrada, y el orden cultural de lo que llamamos la oralidad o la cultura vernácula, puesto que son escritores que tienen doble herencia o doble pertenencia cultural. Y su arte transculturador lo que hace es combinar esas dos pertenencias culturales. Por un lado, el gran conocimiento que podríamos llamar cosmopolita de la gran tradición de la literatura, y por otro lado, el gran conocimiento de las lenguas, las hablas regionales, pero la más de las veces particularmente una. En el caso de García Márquez es el conocimiento a fondo como cultura propia de la cultura wayú. Quiere decir que, contrariamente a lo que se ha hecho, pretendiendo ver en García Márquez como alguien excepcional o innovador o fundador de algo, yo lo que hago es situarlo en una tradición. Gabriel García Márquez pertenece a la gran tradición de la transculturación narrativa de América Latina, que tuvo su origen en mitad del siglo XX. En mi perspectiva investigativa, el universo de la infancia de García Márquez se convierte en algo principalísimo. Quiere decir que yo tengo que salirme un poco de mi dominio, que son los estudios literarios, la comparación entre textos, y me toca hacer algo así como una indagación etnohistórica para comprender por qué en esa casa de Aracataca viven esos wayú. ¿Cómo es que están tan lejos de su territorio ancestral? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las coyunturas que los han traído ahí en condición de esclavos? Las informaciones de los biógrafos y también de los historiadores indican que hubo muchas guerras interclaniles
en los Wayuu a principios de siglo, que pueden explicar que cuando los abuelos maternos de Gabriel García Márquez abandonan Barrancas y migran hacia Aracataca, llevan consigo 4 esclavos Wayuu. Llegan a fundar la casa de Aracataca en 1911 y desde el principio están los Wayuu en ese universo doméstico. Son 2 lenguas y 2 culturas que apenas tienen una relación simplemente jerárquica, ¿no? Puesto que los criollos tratan a los que llaman ellos indios como si no fueran seres humanos. Bien, en 1927 el nacimiento de Gabriel García Márquez va a transformar ese universo que es un universo de gran jerarquía entre 2 culturas, que es la herencia colonial, que se prolonga todavía en época republicana, porque la presencia del recién nacido va a constituir un centro afectivo compartido por las 2 mitades culturales que habitan esa casa. Es el único niño recién nacido en un universo de adultos. A partir de ahí, en esa casa todo cambia. Los adultos se reparten el cuidado del recién nacido, lo que hace pensar que el espacio y el tiempo del día a día de Gabriel García Márquez desde el primer momento está compartido en esa doble atmósfera doméstica. Una parte del día está con sus abuelos y una tía y otras personas de la familia del lado materno, y cuando esas personas adultas están ocupadas o no están ahí, puesto que no son ricos, tienen que trabajar, tienen que laborar, tienen una vida normal, el niño es confiado a los miembros de la servidumbre en el patio de atrás. La casa es una morada muy amplia. En la parte de adelante viven los criollos y en la parte de atrás, en el gran patio, viven los Wayuu. Y todo eso está comunicado por el gran corredor. El niño vive en 2 universos. Atraviesa el gran corredor cuando quiere, como Pedro por su casa. Quiere decir que es bueno imaginarse al niño atravesando ese gran corredor y tomando conciencia de que al lado donde apenas está llegando va a encontrar otra lengua, otra cultura y otro mundo. Muy pronto ese niño bilingüe y bicultural tomó conciencia de cómo el mundo no es uno, sino que el mundo depende del filtro cultural con que el mundo se vive. Yo pienso que ese niño bilingüe y bicultural ya está creándose una manera de ser y una manera de pensar donde es muy fuerte el desarrollo de la capacidad de observación, la capacidad de interpretación de mundos diferentes que coexisten. Es decir, que fatalmente ese niño tenía que ser el gran escritor que iba a contar el escenario de estos universos que existen en muchas partes del mundo donde coexiste la modernidad con la tradición. La singularidad en el caso del niño es que va a pertenecer a las 2 culturas y ese es el aspecto que la crítica literaria no había considerado. Hoy es imprescindible considerarlo para comprender que en la autobiografía del escritor están ya configurados los tantos niños, personajes de García Márquez, que son bilingües y biculturales. Recordemos, en el 3er capítulo de Cien años de soledad se afirma: los hijos Buendía aprendieron primero a hablar la lengua de los indios antes que la lengua de los padres. Eso es de la fábrica de donde viene ese escritor, la fábrica genealógica, su pertenencia a 2 culturas y a 2 lenguas. De ahí la enorme marca autobiográfica que hay en su literatura. Pensemos, por ejemplo, en el personaje Sierva María de todos los ángeles de su novela Del amor y otros demonios. Así como Los niños Buendía está entre 2 lenguas. Es una niña
Entonces, cuando está en la parte de adelante de la casa, está con sus padres, que no la quieren, y cuando está en la parte de atrás, está con los esclavos en la Cartagena colonial, donde aprende las lenguas y las culturas de los esclavos. Y hay varios cuentos y varias novelas donde vuelve a suceder lo mismo con personajes en edad infantil. De suerte que esta visión, este reconocimiento de la historicidad, de la sincronicidad de la experiencia histórica de García Márquez, nos permite comprender el hecho de que en esa literatura, en esos cuentos y novelas, está presente lo mismo, que es el fenómeno de la transculturación o de la doble pertenencia lingüística y cultural. De ahí que no deba extrañar el hecho de que leemos a García Márquez, estamos reconociendo la mirada cultural criolla o de la modernidad periférica típica de las naciones latinoamericanas, y de súbito todo se transforma porque el mundo es diferente. Empiezan a suceder en el mundo cosas que no corresponden a el mundo como lo pensamos desde la óptica occidental. Pues bien, eso que es diferente, que tiene que ver mucho con lo sobrenatural, los muertos no están muertos, los muertos vuelven a interactuar con los vivos. El sueño es una actividad cognitiva principalísima que informa sobre lo que va a pasar e incluso es una actividad colectiva. En muchas obras de García Márquez eso sucede. Y además hay personajes que sueñan a voluntad. Y lo otro, hay personajes que adivinan el futuro. Pues bien, eso que es del orden de lo sobrenatural y podríamos decir de lo sobrehumano, son las grandes características de ese modelo existencial central en la cultura wayú, que es el chamán. Es decir, que aquí tenemos aquí verificamos que Gabriel García Márquez tuvo un conocimiento de la cultura wayú desde el interior, pertenece a esa cultura y lo que hace es traer ese conocimiento a su fábrica de ficción. La fábrica de esos personajes se encuentra en ese niño que cuando está con los wayú entiende el mundo de una manera, atraviesa el largo corredor de su casa, va a la parte de adelante y se encuentra con su familia, donde bien sabe que el mundo es otro. El primer libro que publiqué es parte de mi tesis en el 2002, lo publicó una editorial alemana en español. Luego otra editorial alemana, yo defendí mi tesis en el 2004, en francés, en la Universidad de Michel de Montaigne, Paris Bordeaux 3, es decir, en Burdeos, Francia, en noviembre del 2004. Y en 2011 una editorial alemana se ofreció a publicar mi tesis en francés. En el 2015, la Feria del Libro de Bogotá, habida cuenta de que el año anterior había muerto el escritor, tuvo como país invitado a Macondo. Y entonces el editor del programa editorial de la Universidad del Valle me invitó a publicar una versión al español de mi tesis doctoral, cosa que hicimos para la Feria del Libro del 2015, y es la primera publicación sobre García Márquez que yo hago en la Universidad del Valle. Luego yo tenía una sensación de bastante incomodidad cuando me llegó el libro que publicó el programa editorial de la República Mexicana sobre García Márquez en el mismo 2014. Un libro muy bello en el que yo había participado, donde había fotos full color. Un libro cuadrado así de grande que no hicimos en el país. Mientras en México hacía un libro tan maravilloso. De suerte que para 2015 yo creí que había que hacer un libro que se asemejara un poco a ese libro que hicieron los mexicanos. Y publicamos una antología de ensayos, la mayoría inéditos, algunos de ellos ya conocidos, con fotos del escritor, del fotógrafo caleño Hernando Guerrero y de la fotógrafa caleña también, Indira Restrepo. Y luego llegó 2017
Y en esa misma óptica publicamos el libro para celebrar los 50 años de 100 años de soledad en 2017, el libro titulado 100 años de soledad, 50 años después, también con autores varios, compuesto de varios ensayos inéditos, pero también otros ensayos que considerábamos necesario volver a publicar porque eso nos hacía una antología de trabajos sobre la novela únicamente. En el 2018 sí no publiqué nada, en el 2019 publicamos en la Universidad del Valle un libro del cual yo soy editor, dedicado únicamente al cuento, porque falta en la bibliografía libros de ese tipo, únicamente dedicado a quien finalmente es uno de los grandes cuentistas de la literatura latinoamericana. Se llama El ejercicio del más grande talento, Gabriel García Márquez, cuentista. También con ensayos, la mayoría inéditos. Solamente hay un ensayo que no es inédito. Bueno, así de año en año prácticamente se convirtió en una manía y yo he publicado desde entonces por año un libro sobre García Márquez. Lo que hace, la mayoría publicados por la Universidad del Valle, lo que me hace afirmar que hoy en día la Universidad del Valle, el programa editorial de la Universidad del Valle es en el mundo la institución que más ha publicado bibliografía reciente de crítica literaria sobre Gabriel García Márquez. Dentro de toda esa dinámica también me invitaron a participar en el libro que la Universidad de Oxford publicó sobre García Márquez, The Oxford Handbook of Gabriel García Márquez. Y yo tengo ahí una participación, que es un libro muy interesante porque son más de 30 ensayos de especialistas de todo el mundo, gracias al cual digamos que hay una referencia internacional. Ese libro se convirtió en una referencia internacional sobre los estudios garciamarquianos y tiene la particularidad de que hay una confluencia que permite afirmar que el escritor hoy es el paradigma literario del sur global, puesto que desde tantos lugares del continente que han tenido la experiencia colonial, los escritores ven a García Márquez como el maestro de eso que caracteriza tanto la literatura de García Márquez, que es la combinación entre modernidad y tradición, puesto que en esos universos de los países con pasado colonial existe la misma situación. Hay un pasado cultural propio y está esa experiencia histórica de dominación de la parte de Occidente. Entonces se ha producido en muchos lugares del planeta esa mixtura entre modernidad y tradición, y los escritores han tenido desde hace mucho tiempo a García Márquez como el maestro de ese arte combinatorio que es finalmente el reconocimiento de la naturaleza de la pluriculturalidad o de la biculturalidad de muchas naciones del mundo. Por eso no hay que extrañarse de que cuando le han dado el premio Nobel a escritores de Asia, escritores de África, escritores de esas partes colonizadas del mundo, que hoy ya no son colonias, cuando reciben el Nobel, rinden homenaje a su maestro, Gabriel García Márquez. Una tendencia de la crítica bastante fuerte, sobre todo cuando García Márquez se hace célebre en todo el mundo, después de que publica 100 años de soledad en 1967, es ver el mito en García Márquez. Esa beta crítica no profundiza mucho y no va a durar mucho debido a que su argumento es relativamente pobre. Hay mito en García Márquez y ese mito es el mito judeocristiano. La tesis se agota porque es una tesis peregrina, porque no hay suficiente material para demostrar esa tesis. Sí hay imágenes de la escritura bíblica, pero no está el mito, entre otras cosas porque Gabriel García Márquez no es una persona religiosa. Hay otro aspecto que también es una tendencia fuerte en la crítica literaria, y es relacionar la obra de García Márquez con la historia. La crítica que yo le hago a esa tendencia es que presupone que el tiempo histórico es el único tiempo que está presente en las obras de García Márquez. Pues en efecto,
está presente. Ahí tenemos fenómenos de la historia de nuestro país, están presentes. Bien, pero en la literatura de García Márquez casi siempre, si no siempre, aparece una experiencia humana que ella no es situable en el tiempo histórico. Es la experiencia de lo onírico, es la experiencia del retorno de los muertos que del pasado vuelven al presente, y es la experiencia de aquel personaje, que son numerosos, que en el presente conoce el futuro. Eso no sucede en el tiempo histórico. Vamos a decir, ese es otro tiempo. Pero, ¿qué tiempo? Si hacemos un archivo de esas imágenes, digamos, sobrenaturales, presencia de los muertos, sueño lúcido, conocimiento del futuro en el presente, veremos que eso coincide enormemente con las características del chamán wayuu, las características de la cultura chamánica wayuu. Entonces, ahora sí, con un argumento más sólido, podemos afirmar: sí hay mito en Gabriel García Márquez, pero es un mito de una sociedad y de una tradición narrativa muy particular, la sociedad wayuu, con la que García Márquez estuvo en intenso contacto durante su infancia en Aracataca. Es la tesis que yo defiendo y hasta el momento en la biografía que yo conozco no ha habido quien conteste esa tesis, y yo creo que es el principal aporte que yo he dado a el estudio de esta obra literaria.